Estimadas amigas y amigos, este es nuestro tercer diálogo cotidiano por la educación. El día de hoy queremos hablar con ustedes y problematizar un poco la construcción de una evaluación formativa en el marco del Consejo Técnico Escolar, del octavo Consejo Técnico Escolar, y sería interesante poder problematizar un poco este contexto, doctor. Así es, Irán. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti y saludo a todas las maestras y maestros que nos escuchan. Fíjate que recordando a Octavie Foulat, siempre decía, empiecen por la etimología de la palabra. Y evaluación significa dar valor a algo. Okay. Y por lo tanto, la evaluación está en nuestra vida cotidiana, en cada circunstancia, en cada ámbito. Un ejemplo, cuando comemos algo, pues valoramos si es nutritivo o no, le damos valor a algo. Cuando vamos a comprar alguna prenda de vestir, decimos, esta puede servir para el frío o para el calor, valoramos algo. Cuando vemos una película, decimos, esta película estuvo muy buena, valoramos algo. Y en la educación, la evaluación es sumamente importante. Yo podría decir que la transformación de la educación tiene que ver con que se transforme la manera de evaluar. Por ello, quiero rescatar que, como antecedente, toda esta economía de mercado que ha prevalecido en gran parte en el mundo, impregnó la educación y también la evaluación. Y entonces la evaluación tuvo una connotación eficientista, cuantificacionista, ligada no necesariamente a lo formativo. Y creo que ahí se erosiona la parte formativa de la evaluación y por eso creo tan relevante y tan necesario discutirlo esta tarde. Yo sé que tú has estado en contacto últimamente con varios maestros y han surgido interrogantes como, por ejemplo, ¿cómo integrar la evaluación formativa cuando no hay planeación didáctica? ¿Solo debo evaluar los procesos de desarrollo del aprendizaje? ¿O qué es lo que debo cambiar para hacer una evaluación formativa que apoye el proceso de aprendizaje? Esas preguntas están en el aire. Fíjate que es interesante este primer ejercicio, pero yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es recuperar en esencia la mirada que tiene la evaluación formativa. La evaluación formativa, decía por ahí un experto, se efectúa en el curso de una actividad, es decir, no es al final de la actividad. En el curso de una actividad busca identificar tanto los logros que el aprendiente está alcanzando, pero también la naturaleza de la dificultad que experimenta. Entonces, en ese sentido, el objeto va centrado en mejorar y a partir de ahí la esencia central de la evaluación formativa es que se fundamenta en la autoevaluación. Entonces, desde ese marco, la evaluación formativa nos obliga a ajustarnos de una manera distinta en el aula. O sea, nos requiere de otra manera si la hacemos operativa. Si realmente contemplamos estos 4 o 5 elementos. Así es. Fíjate que me gustaría añadir lo siguiente. En el documento oficial señala que una de las características de la evaluación formativa es detectar dificultades. Y yo creo que no solamente, sino comprender la naturaleza de las dificultades. Es un elemento de mayor profundidad porque solo así podemos ayudar a que se mejore el aprendizaje. Hay 3 pasos fundamentales que creo que nos deben de quedar muy claros. El primero es determinar con claridad lo que deseamos evaluar y establecer sus indicadores. Eso a veces es tan sencillo, pero lo obviamos. Creo que eso es sumamente importante. Segundo, ahora definir los procedimientos que puedo utilizar para identificar las dificultades, pero ajustadas a su fase, a su grado. Y tercero, tomar decisiones para realizar los ajustes del proceso de aprendizaje. Creo que estos 3 pasos son fundamentales para lograr una auténtica evaluación formativa. Y fíjate que uno de los riesgos que corremos es quedarnos solo en el primer elemento, en determinar lo que queremos evaluar y diseñar instrumentos que me den cuenta de si lo logró o no lo logró, por ejemplo, ¿no?
En el anexo que acaba de salir del Consejo Técnico Escolar, en el documento complementario, en donde se plantean algunos instrumentos, hay un instrumento que dice evaluación formativa de la interrogación de una noticia. Y entonces, parecería que con hacerle un conjunto de preguntas al aprendiente, ya di cuenta de si logró o no logró hacer algo, pero no logré identificar la naturaleza de la dificultad. Exacto. Entonces, lo primero es identificar, sí, efectivamente, que por ejemplo, en el caso de una noticia, un elemento clave es el contexto, ¿no? U otro elemento es la noticia misma, lo que pasó, cuándo pasó, etcétera. Pero si dejamos o si solamente evaluamos con ese instrumento desde un marco formativo, en realidad no estoy formando nada, solamente estoy dando cuenta si el aprendiente lo hizo o no lo hizo. Entonces, para eso requerimos hacer otro proceso, empezar a identificar con mucho rigor el tipo de procedimiento que yo puedo instrumentar para recuperar la naturaleza de la dificultad. Entonces, a nosotros se nos ocurría, bueno, estuvimos discutiendo hace un rato, ¿no? Estoy logrando, por ejemplo, en el marco de una noticia, si estoy logrando identificar el contexto de la noticia. Entonces, el aprendiente puede decir sí o no, o requiere un poco de ayuda para hacerlo. Claro. O de las diversas fechas que se me mencionan en la noticia, ubico la fecha en que ocurrió el evento, o estoy teniendo dificultades para hacer esto o no. En fin, entonces, aquí lo valioso es que pensemos que para que el alumno o el aprendiente logre hacer eso, requiere empezar a identificar el proceso que tiene que ejecutar y empezar a detectar en dónde está la naturaleza de la dificultad. Que eso creo que vale la pena tenerlo presente tanto en formatos como estos, formales, como también en procedimientos no formales. Claro, y esto me lleva a recordar cómo comparar la labor de alguien que practica la evaluación formativa, que se parece más a la de un entrenador que a la de un juez. El juez solamente sentencia, esto está bien o esto está mal, y tienes 7, 8, 9 o 10 de calificación. Pero el entrenador revisa el proceso, el entrenador te orienta, te dice qué estás haciendo bien, en dónde está el logro, te dice en dónde no se ha logrado el propósito, el desarrollo de lo que queremos alcanzar, y entonces se vuelve una retroalimentación. Creo que eso es clave. Siempre yo recuerdo y viene a mi mente la habilidad del básquetbol para hacer un triple. Pues un entrenador no te va a decir, sacaste 8 en triple. Observa si diste los 3 pasos, si en el último no asentaste el pie porque sería una violación. Entonces, creo que la figura de un maestro en este rol que debe jugar en la evaluación formativa se parece más a la de un entrenador que a la de un juez. Y fíjate que en este sentido, jugando con esta misma idea, a veces el maestro en este marco de hacer evaluación formativa, creo que lo que más hace es preguntar si existe alguna duda. La verdad es que los estudiantes generalmente en esos casos nunca dicen que sí, aunque las tengan. Claro. Entonces, ¿qué otros procedimientos se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, le puedo pedir que hagamos pequeños equipos y discutan entre ellos qué es lo que hicieron y cómo lo hicieron y ver si tienen dificultades y diferencias en la forma de proceder. Claro. Y a partir de ahí comparar y compartir y detectar las dificultades y decir, a ver, en el equipo tenemos estas dificultades, ¿no? Esa puede ser una manera, o pedirle a alguien que pase al pizarrón, al frente, comparta lo que hizo y los demás empezamos a preguntar. Es decir, el profesor, el educador puede instrumentar diversos procedimientos para ir logrando identificar la dificultad. Exacto. Lo que señalas me parece muy relevante porque tiene que ver con diferentes estrategias para que el alumno reflexione por sí mismo. Es decir, haga una autoevaluación, también podemos decir una metacognición. Yo lo condensaría en esta gran pretensión de la educación de que es aprender a aprender.
si logramos que el sujeto reflexione sobre su forma de aprender, indudablemente que está autorregulando su manera de cómo alcanzar los propósitos educativos. Entonces tú lo dices, y recuerdo muy bien Maturana cuando algo tan que parece complejo, él lo dice muy simple. ¿Y cómo se resuelve un problema? Pues dialogando, pues hablando, conversando. Entonces, ¿por qué no preguntarle a los aprendientes quién tiene una dificultad en qué cosa? Y así se vuelve más sencillo esto de poder retroalimentar y no creer que todos llevan el mismo ritmo, el mismo proceso, o que tienen o no dificultades. Pero para eso hay condiciones, ¿no? Claro. Fíjate que cuando hablamos de la naturaleza de la dificultad, me tienes pensando desde hace rato. Por ahí Perkins hacía precisiones muy valiosas. Él decía, a ver, ¿dónde radica la naturaleza o los factores que condicionan un pensamiento eficaz? Claro. Él decía, a veces en el objetivo, es decir, a veces no tengo claro el propósito o para qué hacer algo. Otras veces en el saber cómo, ¿no? Otras veces no identifico, por ejemplo, o no comprendo, no es el procedimiento, que es un elemento, pero otras veces ni siquiera comprendo la palabra, ¿no? Es decir, ni siquiera sé qué cosa significa esto. Y en otras ocasiones, decía él, en la carga cognitiva. Pero yo creo que conviene agregar otro elemento diferente a lo que Perkins planteaba, en la disposición que el propio aprendiente puede tener. Claro. Es decir, en la percepción que él tiene del trabajo del maestro. Esto lo debería de explicar él, yo por qué lo tengo que hacer. O debería de ser una lectura más fácil, o sea, ¿por qué tengo que hacer esta lectura tan difícil? Es decir, hay una dimensión emocional que también juega un papel. Sí. Entonces, todos estos elementos son como muy importantes porque son los factores o las naturalezas de las dificultades que podemos empezar a tener y tenemos que trabajar para detectarlas. Claro. La primera pregunta que hicimos al inicio, ¿de qué tenemos que cambiar para que se lleve a cabo una evaluación formativa? Yo creo que tenemos que resignificar el sentido de la evaluación. ¿Okay? ¿Y quiénes la tienen que resignificar? Yo creo que todos los actores que estamos involucrados, es decir, empezando por la educadora, el educador, pero también los mismos aprendientes y también los padres de familia. Resignificar que de lo que se trata es no del resultado, sino del proceso. De lo que se trata es de que haya verdaderamente aprendizaje, no solo actividades. Y entonces si el aprendiente capta eso, se va a centrar más en revisar sus propios procesos de aprendizaje y no hacer una conjetura como dices, pues eso me lo debería enseñar el maestro. O el modelado es muy importante. El maestro modela procesos, el alumno capta esos pasos y después puede ejercitarlos. O como decías, que pase un alumno a ver cómo le hiciste, cómo identificaste tal cosa. Creo que son formas muy claves para poder lograr esta evaluación formativa. Y fíjate que otro elemento clave es que de lo que dices, o profundizando en lo que dices, es que cuando hacemos evaluación formativa, una de las tareas sustantivas del profesor es saber perfectamente qué te indica que está logrando o no está logrando lo que queremos. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿no? En primero de primaria se le pide que el aprendiente escriba su nombre y lo compare con el nombre de sus compañeros. Así es. La pregunta sería, ok, y yo cómo me doy cuenta, ¿qué me indica que un niño de primero está escribiendo su nombre? Entonces, perfecto, pues por ejemplo, que no invierte las letras, que el orden en términos de la sintaxis, que no segmenta su nombre, que incluso cómo verifico que lo escribió él y no su papá o su mamá, ¿no? Claro. Y entonces tiene que hacerlo dentro del salón o reconocer su nombre en sus libretas, en su lugar, en su pupitre. Entonces, pero cuando yo, educador, tengo claro qué me indica que se está logrando el contenido y el proceso de desarrollo de aprendizaje, entonces perfectamente puedo hacer diseños de instrumentos que me permitan ver, le está costando trabajo segmentar, o le está costando trabajo la sintaxis, o le está costando trabajo, o está teniendo dificultad. Exactamente. ¿No? Entonces por ahí eso es súper importante. En el ejemplo, creo que
esta parte también viene a ilustrar, donde se le pide a los aprendientes que identifiquen situaciones de riesgo social en la comunidad y en la región donde vive. Tiene que haber un proceso para eso, que distinga situaciones de riesgo y propone algunas medidas de autocuidado, que analice situaciones de riesgo social. Entonces, aquí la habilidad de la maestra o el maestro, Eso es claro. para generarse preguntas que me lleven a los indicadores. Sí. Por ejemplo, ¿qué me indica que distingue las situaciones de riesgo social de otras que no lo son? Las medidas que él propone son pertinentes de llevar a cabo, están a su alcance, diríamos, no lo va a frustrar a una situación tan difícil o tan estructural para poder resolverla. Entonces, por un lado, la maestra y el maestro tienen que formularse preguntas para lograr identificar los indicadores, pero al mismo tiempo tiene que ayudarle al aprendiente para que se haga las mismas preguntas, que se formule una manera de identificar los procesos, y creo que ahí estaríamos logrando el aprender a aprender. Creo que eso es valiosísimo. Estoy de acuerdo, pero Mel, tenemos que terminar esto. Tus conclusiones. Estamos cerrando. ¿Qué es lo más importante? Punto número 1, definir lo que quieres evaluar y construir indicadores y ponernos en el instrumento. Ok. Y incluso revisar que no necesariamente porque lo propuso la federación ya está terminado. Claro. Son instrumentos que se pueden mejorar. Así es. Definir lo que quieres evaluar. Fíjate que esto tiene una profundidad enorme, sobre todo en la pretensión de la educación, que tiene que ver con formar sujetos humanamente integrales. Okay. Entonces, ¿qué quiero evaluar? No solo lo cognitivo, no solo la parte racional. O no solo el proceso de desarrollo de aprendizaje. Y no solo el proceso, exactamente, sí. Sino la parte de la emocionalidad, la parte de su interacción en su comunidad, en la formación de ciudadanía, por ejemplo, la parte de si estamos formando sujetos solidarios y cómo se evidencia un sujeto solidario en su entorno más cercano, de su casa, de su barrio, de su colonia. Creo que eso es clave, ir dando una mayor amplitud al concepto de evaluación formativa, ¿no? Okay. El siguiente punto es identificar la mejor manera de darte cuenta y ayudar a los aprendientes a darse cuenta de las dificultades que experimenta. Creo que eso ya lo habíamos comentado. Bastante platicado, ¿no? La tercera, ¿cuál es? Yo creo que la evaluación formativa no serviría si no somos capaces de realizar ajustes. Es decir, si yo identifiqué que a mis aprendientes les está costando trabajo algo, necesariamente mi proceso requiere ajustes. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer para? Y eso exige de parte del educador un ejercicio sincero, honesto, de dejar de atribuirle al alumno toda la responsabilidad y de asumir que hay una parte en él que se puede ajustar. Es decir, la pregunta sería, ok, a lo mejor no fui muy claro en el objetivo, o a lo mejor no expliqué bien el procedimiento, o a lo mejor, ¿no? Y entonces a partir de ahí es, ¿cómo le puedo hacer para? Esa es la pregunta que sigue. Y entonces, la última, ¿sí? Ya esa sí te toca a ti. Esta que fue la última me parece Sí. que también puede ser la primera. Ok. En relación a que tiene que existir un clima de confianza, una atmósfera de respeto, donde el aprendiente pueda libremente plantear sus dudas, libremente expresar sus limitaciones. Por lo tanto, el clima emocional no necesariamente es algo tan complejo, sino es un trato de respeto con el aprendiente, esta relación entre aprendientes, porque los profesores también somos aprendientes, pero tiene que ser de cariño, de acercamiento, de empatía. Y entonces esta atmósfera de confianza va a permitir que se genere la evaluación formativa. De lo contrario, va a prevalecer el miedo, la inseguridad, va a permanecer pues el estrés, y creo que la parte emocional es clave, y eso habría que cuidarlo de principio a fin. Perfecto.
Pues Meli, hay mucho que decir, te lo juro, pero pues gracias por el espacio y la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias a ti, como siempre, por compartir toda tu experiencia. Les agradecemos a las maestras y maestros y nos vemos en el próximo Diálogo Cotidiano por la Educación.